somos el equipo número 2, conformado por Jesús Eduardo Guzmán Elías, José Francisco Molina Nores, Omar Alejandro Leiva González y su servidor Valentino Grijalva Jiménez. Y presentaremos acerca del flujo sanguíneo. La física está en todo el cuerpo humano. Un médico realiza un examen físico que consiste en hacer ciertas mediciones de los parámetros como la temperatura corporal, la presión, etc. En nuestro caso, estudiaremos el sistema circulatorio, en concreto el flujo sanguíneo. Como veremos en este video, los componentes que determinan el flujo sanguíneo y la manera de calcularlo se remonta desde mucho tiempo atrás y la integral en todos los casos ha sido de suma importancia para obtener la variable del cuerpo humano. La hemodinámica es aquella parte de la biofísica que se encarga del estudio de la dinámica en la sangre en el interior de estructuras sanguíneas como arterias, venas, vénulas, arteriolas y capilares, así como también la mecánica del corazón propiamente dicha mediante la introducción de caracteres finos a través de las arterias de la ingle o del brazo. Esta técnica, conocida como caracterismo cardíaco, permite conocer con exactitud el estado de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo y del corazón y las fuerzas que lo impulsan. A partir de las acciones que realiza la circulación sanguínea, surge la idea de estudiar las fuerzas hemodinámicas. Estas fuerzas son determinantes y muy importantes en la estructura y función del sistema vascular durante el crecimiento y desarrollo, así como durante la vida adulta. Los factores que afectan al flujo sanguíneo también juegan un papel importante en la localización de distintas irregularidades. Por ejemplo, las placas de aterosclerosis que pueden obstruir la luz y bloquear el flujo de sangre pueden generar placas de procesos degenerativos en la pared de las arterias. Debido al contacto entre el flujo sanguíneo y las paredes de las arterias y los vasos sanguíneos, se generan fuerzas hemodinámicas a lo largo de la geometría de estos elementos. Estas fuerzas actúan sobre las capas internas de los conductos en el endotelio, la cual da señales e información de las condiciones de las que se encuentra un paciente. Este comportamiento es descrito por el flujo laminar. Un flujo laminar se define como aquel en el que el flujo se mueve en capas o láminas moviéndose uniformemente unas sobre otras y extendiendo solo intercambio de moléculas entre estas capas. Cualquier tendencia hacia la inestabilidad o turbulencia es disminuida por la acción de las fuerzas cortantes viscosas, que se oponen al movimiento de estas capas de fluido, que se encuentran juntas entre sí. Por otro lado, en un flujo turbulento, el movimiento de las partículas es muy inestable o desordenado, y se tiene un intercambio entre capa y capa muy intensa, o con mayor velocidad que si fuese un flujo laminar. Las características que condicionan el flujo laminar dependen de las propiedades del líquido y las dimensiones del flujo. Mientras que aumenta el flujo masivo, aumenta las fuerzas del momento o inercia, las cuales son contrarrestadas por la fricción o fuerzas viscosas dentro del líquido que fluye. Cuando estas fuerzas opuestas alcanzan un cierto equilibrio, se producen cambios en las características del flujo. En base a los experimentos realizados por Reynolds en 1874, se concluyó que las fuerzas del movimiento son en función de la velocidad, del diámetro de la tubería y de las fuerzas medias. Además, la fricción o fuerza viscosa depende de la viscosidad del líquido. Según dicho análisis, el número de Reynolds se define como la relación existente entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Una vez comprendidas las clases del flujo que se pueden dar, se inicia el estudio matemático de dicho flujo. En estudios de investigación, el caudal y la presión de arterias del cuerpo se pueden calcular mediante la resolución de las ecuaciones que rigen la dinámica de fluidos, que se refieren a la conservación de la masa y el balance de cantidad de movimiento, y que se ha conocido en sus formas actuales como las ecuaciones de Navier-Stokes. Si señalamos la sangre como un fluido newtoniano, podemos explicar los procesos de circulación sanguínea y los fenómenos desde la parte física, aplicando los conceptos básicos de la mecánica de fluidos como la viscosidad, la presión y las diferencias de flujo laminar y turbulento, entre otros. La razón promedio de la velocidad es delta V entre delta R. Cuando delta R tiende a 0, entonces el límite de delta R tiende a 0 de delta V entre delta R, que es la razón de cambio instantánea o la derivada. Podemos deducir el volumen de sangre que pasa por un vaso según el tiempo de acuerdo con su velocidad y presión arterial. Flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo significa simplemente la cantidad de sangre que pasa por una sección transversal en la circulación en un periodo dado. Habitualmente el flujo sanguíneo
caudal Q se expresa en mililitros por segundo o litros por minuto, pero también puede expresarse en mililitros por segundo o en cualquier otra unidad de flujo. El flujo sanguíneo total de una circulación de una persona adulta en reposo es aproximadamente de 5.000 mililitros por minuto. A esto se le llama gasto cardíaco porque es la cantidad de sangre bombeada por el corazón cada minuto. Para los modelos realistas específicos del paciente de las arterias humanas, se debe utilizar un método numérico para aproximar las ecuaciones que rigen y para obtener una solución para la velocidad y la presión en un número finito de puntos. Esto requiere resolver millones de ecuaciones diferenciales parciales no lineales simultáneamente y repartir el proceso durante miles de intervalos de tiempo en un ciclo cardíaco. Métodos para reunir la presión arterial. Método oscilométrico de Paschen. Las oscilaciones de presión en la arteria debajo del manguito se transfieren a un aneroide en la carcasa hermética del oscilómetro metálico. Tienen dos escalas, una para leer la amplitud de oscilaciones de 0 a 20 y la otra para determinar la presión arterial de 0 a 30 centímetros de Hg. Se registran primero las oscilaciones de baja amplitud, luego las oscilaciones crecientes cuyo inicio corresponde a la tensión máxima y finalmente oscilaciones decrecientes cuyo inicio refleja la presión mínima o diastólica. No requiere fonendoscopio. Método oscilométrico de von Recklinghausen. Recoge directamente las oscilaciones de las paredes arteriales en el mismo lugar de la compresión. La parte neumática está conectada con una pera que se utiliza para inflar el manguito y con el oscilómetro, que registra la forma continua de la presión. Se abre ligeramente la válvula y al descomprimirse el manguito, en el momento de aparecer las primeras oscilaciones evidentes, se lee la presión sistólica. Siguen las oscilaciones crecientes y al presenciarse la primera oscilación decreciente se lee la presión arterial diastólica. Para finalizar, se abre completamente la válvula de la pera de goma y se desinfla el manguito. Método palpatorio. Solo nos proporciona la tensión sistólica. Se utiliza un esfigmomanómetro. Se infla el brazalete de 10 a 20 milímetros de Hg más que la presión sistólica estimada al desaparecer las pulsaciones de la arteria radial del canal del pulso. Después se va desinflando poco a poco el brazalete o manguito hasta que desaparece el pulso radial. El valor que se le lee en ese momento a través del manómetro es el correspondiente a la presión arterial sistólica. Método osculatorio. Método osculatorio. El esfigmotensiófono de Bututi consta del brazalete con su manómetro y un fonendoscopio para auscultar la arteria más próxima inmediatamente por debajo del manguito. La umereal en el pliegue del codo si se coloca el brazalete en el brazo, la braquial si se utiliza el manguito antibraquial. Con el fendoscopio sobre la arteria braquial debajo del manguito. Se insufla aire hasta el nivel máximo, luego se abre la pera de insuflación de forma que el mercurio descienda a razón de 2 milímetros por segundo. Pero de todos estos métodos, el más influyente y destacado es el método de flujo laminar de Hagen y Pausuli. Jean-Louis Marie Pausuli y Gottlieb Ludwig. Para hablar de la ley de Pausuli debemos hablar primero de Gottlieb Ludwig Hagen. Nació en 1797 en la ciudad de Königsberg en la antigua Prusia. A la edad de 19 años decidió estudiar matemáticas y astronomía para posteriormente comenzar a trabajar como ingeniero en el diseño y construcción de diversas obras de tipo civil e hidráulico. Como resultado de sus viajes alrededor de Europa, estudió una gran variedad de estructuras hidráulicas para el diseño y construcción de puertos, y por ello pudo publicar un manual sobre hidráulica. En el año de 1989 llevó a cabo una serie de medidas meticulosas sobre el flujo de agua en tubos de diámetro pequeño, y ese mismo año publicó en Berlín un trabajo que se tituló Sobre el movimiento del agua en estrechos tubos cilíndricos. Jean-Louis Marie Pausuli, 1799-1869. Nació en París, Francia. Allí estudió medicina, física y matemáticas, graduándose de médico y se interesó en la presión arterial y la circulación de la sangre. Pocos años después de los experimentos de Gottlieb, el médico francés Jean-Louis Pausuli repitió de forma independiente los mismos experimentos, pero usando tubos capilares para simular los vasos sanguíneos del cuerpo humano y utilizando como fluidos mercurio, aceite y agua, de manera que en 1844 llevó a cabo una serie de experimentos que le permitían publicar un artículo titulado Investigación experimental sobre el movimiento de líquidos en tubos de diámetros muy pequeños.
Ley de Pausuli. Esta dice que un fluido se desplaza en el interior de un tubo cuando la presión en el inicio es superior a la existente al final del tubo, moviéndose de una zona de mayor presión a una de menor presión. El flujo o caudal dependen directamente del gradiente o diferencia de presión entre esos dos puntos e inversamente de la resistencia, en una relación similar a la de Ohm para los circuitos eléctricos. También dice que la resistencia depende de las dimensiones del tubo y de la naturaleza del fluido, y mide las fuerzas del razonamiento o fricción entre las propias moléculas del fluido y entre estas moléculas de la pared del tubo, relacionando con la resistencia. La velocidad con la que circula el fluido en el interior del tubo es directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional al área transversal del tubo. En los flujos laminares que se desarrollan en los tubos cilíndricos, se pueden deducir las relaciones entre la intensidad del flujo, el gradiente de la presión y la resistencia o fuerza de fricción que actúan sobre las capas de envoltura. Partimos definiendo lo siguiente. Tenemos L, que es la longitud de nuestro vaso, a cualquier distancia que queramos. Tenemos μ, que es la viscosidad de nuestro fluido, que en este caso estamos trabajando con la sangre. Tenemos R, que es el radio de nuestro tubo, en este caso el radio del vaso, y tenemos delta P, que en este caso es la diferencia de presiones. Hegel en su momento definió en la ley del flujo laminar, que establece lo siguiente, que la velocidad a cualquier R es igual a la diferencia de presiones entre 4 veces la viscosidad por la longitud del vaso, todo eso multiplicado por la diferencia de los radios elevados al cuadrado. ¿Por qué hay diferencia de radios? Porque como vemos aquí en este círculo, sabemos que el vaso tiene una capa y esa capa tiene grosor, por lo tanto ahí hay una diferencia de radios. Hay un radio mayor y un radio menor. Aquí tenemos la ley de viscosidad de Newton, que la definiremos en un momento. Como se mencionó antes, hay una diferencia de presiones. ¿Qué pasa cuando hay una diferencia de presiones en un vaso sanguíneo? En este caso, que el fluido comienza a moverse del lado de mayor presión al de menor presión, y este movimiento ocasiona una fuerza, que en este caso está dada por la diferencia de presiones por el área, por A, que en este caso es A, es el área transversal, y se puede escribir como pi por r al cuadrado. Como tenemos un cilindro circular, el área de la base es pi por r al cuadrado, es el área de un círculo. Ahora, no solo tenemos esta fuerza, también tenemos la fuerza ocasionada por la viscosidad, que se opone al movimiento, es decir, es una fuerza de fricción, que se ocasiona entre el fluido y el vaso sanguíneo, las paredes del vaso sanguíneo, y está dada por la siguiente expresión: T por S, donde S es el área envolvente de nuestro vaso, el área envolvente, y T, como definimos aquí, es el fuerza cortante, y está dada por estas dos expresiones, que son equivalentes. Ahora, nuestro fluido está en equilibrio, y como está en equilibrio, se tiene que cumplir una de las dos condiciones: que esté en reposo o que esté en velocidad constante. En nuestro caso es velocidad constante, ya que se está moviendo, se está fluyendo. Y se cumple la siguiente igualdad: que la fuerza ocasionada por esa diferencia de presiones va a ser igual a la fuerza de fricción ocasionada por la viscosidad. Igualando esta expresión de aquí con esta de acá, tenemos esta igualdad. Y eliminando términos semejantes y despejando delta B, tenemos esta expresión. Delta B es igual a la diferencia de presiones por R sobre 2 veces la longitud del vaso por μ delta R. Si queremos saber la velocidad a cualquier R, se debe integrar. Y nos quedan estas dos integrales: de 0 a V de B y de R a R mayúscula, y es la integral de la diferencia de presiones por el radio entre 2 veces la longitud del vaso por μ delta R. La integral de la izquierda es sencillita, nos queda V más, y la de la derecha sacamos todo lo que no tenga que ver con R, es decir, las constantes, y ya integramos y evaluamos.
Y nos queda esa diferencia de radios al cuadrado, que como vimos anteriormente, es la ley del flujo laminar que definió ella. Ahora, lo que nosotros queremos saber es el flujo sanguíneo, el flujo de la sangre. Para eso, tenemos que A por la velocidad A por la velocidad es igual a la integral de 0 a la R mayúscula por la diferencia de presiones entre 4 veces la longitud por mu, por esa diferencia de radios al cuadrado, por 2 veces pi por R por dr. A por la velocidad, el área por la velocidad es lo mismo que el caudal, porque el flujo, que lo representamos como. Del lado derecho tenemos lo mismo que acá arriba. Sacamos las constantes que no dependan de R, entonces nos queda R al cuadrado por R menos R al cubo y de R. Hacemos la integral, muy sencillita, regla de los exponentes y evaluamos de 0 a R. Al evaluar la parte de 0, todo es igual a 0, y al evaluar el R nos queda esta expresión de aquí, que es R a la cuarta potencia sobre 2 menos R a la cuarta potencia sobre 4, y podemos utilizar ese R a la cuarta, que nos quedaría acá arriba, y nos queda esta simple resta de fracciones, que quedaría un cuarto, y finalmente obtenemos que el caudal es igual a la diferencia de presiones por pi por R a la cuarta potencia sobre 8 veces la longitud del vaso por la viscosidad. Y esta es la ley del Poisson. Continuando con lo anterior, voy a relacionarles cómo con el cálculo diferencial podemos llegar a la ecuación de Poisson. Pero primero tenemos que recordar unos conceptos importantes, que es nuestra velocidad laminar y cómo se define el área de nuestro anillo cuando tenemos diferentes radios. Entonces, primero, ¿qué estamos calculando? Recordemos que estamos calculando la cantidad de sangre volumétrica que está fluyendo a través de este anillo. ¿Cómo lo podemos representar? Lo podemos representar multiplicando nuestra definición del área, que es 2 veces pi por el radio por la diferencia de nuestros radios, por nuestra velocidad laminar. Entonces, lo multiplicamos y este es nuestro resultado. Ahora, esto es importante. ¿Cómo pasamos de esto a lo siguiente? Recordemos que esta aproximación es la cantidad volumétrica de sangre. ¿Cómo calculamos la cantidad volumétrica de sangre por unidad de tiempo? Lo vamos a multiplicar por la sumatoria desde 1 hasta n, donde de nuestra multiplicación anterior de 2 veces pi por el radio, por la velocidad laminar, por la diferencia de nuestros radios. ¿Qué es esta n? ¿Qué representa? Nosotros estamos multiplicando desde el centro al radio exterior. Entre más acerquemos al radio interno, entre más acerquemos el radio externo al centro, vamos a tener una aproximación más exacta de nuestro caudal. Por eso aquí, esta es una aproximación. Entonces, ¿cómo hacemos que sea exacto? Aproximando más y más y más y más hasta que nuestra distancia, nuestra diferencia o nuestra n pues pueda ser 0, puede ser infinito nuestra aproximación. Entonces podemos calcular que nuestra cantidad total de sangre que fluye por este anillo lo podemos evaluar como el límite de n cuando n tiende a infinito de nuestra sumatoria de 1 de i igual a 1 hasta n de 2 veces pi por el radio por la velocidad laminar por la diferencia de nuestros radios, y esto es nuestro caudal. Entonces, esto, si recordamos bien, la definición de la integral es esta: nuestro límite cuando n tiende a infinito de una sumatoria de 1 hasta n de lo que queramos evaluar. Entonces, de aquí podemos pasar a nuestra integral, de una integral de 0 a r. ¿Por qué hasta r? Porque recordemos igual que esta r lo estamos aproximando al centro, estamos juntando, porque entre más al centro estemos, más chiquito sea nuestro radio, más exacta será nuestra velocidad, nuestro flujo, perdón. Entonces tenemos que 2 veces pi por el radio por nuestra velocidad laminar, todo estamos hablando de R, ¿no? Entonces, lo podemos pasar por la definición, que es la diferencia de las presiones dividido entre 4 veces,
nuestra viscosidad por la longitud del vaso multiplicado por la diferencia de los radios, ¿no? Aquí está completo. Entonces, esto se puede multiplicar. Si se fijan aquí, voy a multiplicar esto por el pi por f, por el 2 veces pi. Pero ¿por qué dejo esta r sola? Porque todo lo estoy evaluando en r. Entonces, esto lo voy a considerar como una constante. El 2 veces pi por el radio de la presión dividido entre 4 veces mi viscosidad por la longitud del vaso. Entonces, esto si yo lo estoy considerando como una constante y yo estoy evaluando todo en R, yo esto lo puedo retirar, lo puedo sacar de la expresión y al final me va a quedar que R multiplicado por la diferencia de mis R's cuadradas, ¿no? Entonces, esto lo pasamos acá, si continuamos acá, tenemos nuestra integral de 0 hasta R de la multiplicación, que sería importante, esta R mayúscula no es la misma que la R minúscula, la R mayúscula sería nuestra radio externo y la R minúscula sería nuestro radio interno. Entonces lo multiplicamos, el radio externo al cuadrado por el radio interno menos el radio interno al cubo, porque esta sí es equivalente a la siguiente, ¿no? Sacamos nuestra integral, tenemos que nos queda de la siguiente forma nuestra constante multiplicada por R al cuadrado por R al cuadrado dividido entre 2 menos R a la cuarta dividido entre 4. Entonces esto lo vamos a borrar de 0 a R, que esta es nuestra R externa. Todo en donde tengamos una R minúscula vamos a pasar a la R mayúscula. Entonces la R mayúscula por esta R minúscula que se transforma en R mayúscula nos va a quedar R a la cuarta. Esta R a la cuarta está minúscula, directamente nos pasamos a mayúscula y tenemos lo siguiente, todo multiplicado por nuestra constante, por así decirlo. Este resultado nos va a dar R a la cuarta dividido entre un cuarto, entre cuarto, y al final multiplicamos y todo caemos en la ley exponencial, que va a ser pi por la diferencia de las funciones multiplicado por el radio externo al 4 dividido entre 8 veces nuestra viscosidad por la longitud de nuestro vaso.